Buenos días, amada iglesia, que Dios les bendiga en ese día. Gloria a Dios por permitirnos presenciar un vistazo de lo que sucedió en Ecuador en la semana pasada, junto con un equipo de Summit, de la iglesia de Summit, de nuestra iglesia, pero también formando parte de nuestro querido hermano Jeff, como vieron allá. Así que ya saben, si ustedes necesitan un diseñador gráfico, un pintor, alguien que jale carretilla, pueden llamar a Jeff, que lo tiene todo, y predicador también, así que tienen el paquete completo. Así que damos gloria a Dios por eso. Vamos a orar y así entonces pedimos al Señor que fructifique la labor que se hizo allá en Ecuador, pero también que fructifique la labor que vamos a tener en estos momentos en su palabra. Oremos. Padre, venimos a ti regocijados, Señor, al ver cómo tú permites, Señor, que personas de diferentes contextos, Señor, se unan bajo la misión de ir y compartir el Evangelio. Señor, la distancia, las fronteras no son un impedimento para ti y no lo deben ser para nosotros también. Así que te damos gracias, Señor, por abrirnos las puertas para poder ir y poder presentar el Evangelio, Señor, y poder amar a nuestros hermanos, a nuestros amigos y amigas de Ecuador. Padre, especialmente queremos pedirte para que todas las semillas que fueron sembradas durante ese viaje, Señor, que tú puedas permitir que crezcan, que puedan, Señor, traer frutos para gloria y honra tuya, Señor. Y que a la vez, Señor, tú capacite a la iglesia en Ecuador para discipular y entrenar, Señor, a aquellos que han de ser añadidos a tu iglesia. Gracias también por este tiempo que tú nos regalas en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a estudiar en ese momento. Y te pido que de igual forma, Señor, seas con nosotros. Sé primeramente conmigo. Utilízame, Señor. Domina mis pensamientos, Señor. Domina mi boca. Domina todo lo que se vaya a decir desde este micrófono. Y que sea tu Santo Espíritu que vaya delante de nosotros. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, si tienen su Biblia, por favor acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Y mientras los busca, les comparto una historia que encontré no hace mucho sobre dos amigos, un americano y un inglés, que estaban en las cataratas de Niágara visitándola, y uno de los amigos le dice a uno: ¿sabes cuál es el poder más grande sin usar en todo el mundo? Y el amigo le responde: no sé cuál es. Y dice: ven, acompáñame. Y ambos descendieron a los pies de la catarata del Niágara. Y el amigo le dice: míralo allí. Ese es el poder más fuerte, más grande de todo el mundo que no se usa. A lo que su amigo le contestó y le dijo: no, querido amigo, el poder más grande sin usar en todo el mundo es el Espíritu Santo del Dios viviente. Y eso debe tocar algunas fibras dentro de nuestro ser. Porque la realidad es que ciertamente es una desgracia cuando personas que profesan ser cristianos constantemente recurren a recursos terrenales para vivir la vida que debió vivirse de manera espiritual. Es decir, quieren hacer por sus propias fuerzas lo que solamente puede hacerse por la fuerza del Espíritu Santo. Pero más trágico aún no es que esto suceda en la vida de un cristiano, pero que sucede en la vida de una iglesia. Que sucede en la vida de una iglesia cuya meta y cuyo propósito se caracteriza por constantes recursos terrenales que se emplean para llevar a cabo una obra que es primordialmente espiritual, que es primordialmente de nuestro Señor Jesucristo. Y si esto es cierto, entonces la pregunta que tú y yo debemos hacernos es: ¿cómo entonces una iglesia en específica puede aprovechar todo ese poder, todo ese recurso que está a su disposición por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo una iglesia puede conectarse, por así decirlo, y ver el poder de la mano de Dios obrando a través de ellos y obrando en sus vidas? Yo creo que el texto de esta mañana nos ayuda a contestar esa pregunta. Así que, confiando que ya tienen en sus Biblias Hechos capítulo 11, lo voy a leer y es el texto que vamos a usar en esta mañana para exponer. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21 dice lo siguiente: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató
por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las nuevas buenas acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Que Dios bendiga su palabra. En esta tarde, amada iglesia, quisiera hablarles a ustedes precisamente como eso, como una iglesia. Y nosotros tenemos un dicho en nuestra iglesia que dice algo así. Saben, en español es una iglesia gobernada por Cristo, guiada por ancianos y que responde a la congregación. Y a mí me encanta este enunciado. De hecho, lo utilizamos frecuentemente en nuestra clase de membresía porque representa quiénes somos en realidad. Pero si no somos cuidadosos, cuando llegamos a esta parte donde dice que somos guiados por los ancianos, podemos caer en el error de pensar que la responsabilidad de la iglesia cae exclusivamente en los ancianos y en los líderes. Ahora, eso es cierto que los ancianos tienen que rendir cuenta al Señor por cómo pastorean las ovejas y el rebaño del Señor, pero esto no quiere decir que toda la responsabilidad y que todo el trabajo arduo recae sobre los líderes o sobre el liderazgo de una iglesia. Quizás no lo decimos de esta forma, pero cuando nosotros asumimos que son los ancianos o los líderes los que tienen que hacer el trabajo difícil, lo que se espera que hagan el trabajo duro, pues entonces estamos delegando esa responsabilidad. Muchas veces nosotros, para utilizar una ilustración, venimos a la iglesia o nos congregamos con la iglesia como venimos a un crucero. ¿Cómo venimos a un crucero? Bueno, pues subimos al crucero, nos sentamos y disfrutamos de la comida y del programa y de todo lo que la tripulación preparó para nuestro deleite. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no es un crucero. De hecho, si pudiéramos usar otra analogía, diríamos que es un barco de guerra. Es un barco de guerra en el cual no hay pasajeros y todo el mundo es la tripulación. Y todo el que está en el barco tiene un trabajo, tiene una responsabilidad. Ahora, con esto, en esta mañana, en esta tarde, no quiero hablar a ustedes como iglesia en el sentido de que no quiero hablar a some en español, sino que quiero hablar a ustedes, que son hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que son la iglesia del Dios vivo. Aquellos que han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador y que han dado testimonio de esa fe por medio de las aguas del bautismo. En otras palabras, esto no es un sermón o una prédica para el liderazgo per se, sino para cada uno de nosotros sentados en estas sillas, en ese auditorio o en sus casas que nos ven desde la televisión. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hablemos o conversemos en esta mañana, en esta tarde? Vamos a ver 3 verdades de una iglesia en la cual se manifiesta el poder de Dios. Y la primera verdad que vamos a estudiar, ya la vimos en el pasaje, y es que una iglesia en el cual se manifiesta el poder de Dios es una iglesia que ve y busca oportunidades donde otros ven obstáculos. Ven oportunidades y no obstáculos. Si vemos el libro de los Hechos como un partido de soccer o fútbol americano, y yo sé, a mis amigos sudamericanos, yo sé que fútbol americano no debería llamarse fútbol. Imaginen que el soccer es solamente una nomenclatura científica. Pero si vemos el partido de fútbol como este libro de Hechos, pues nosotros estamos llegando en este pasaje al comienzo de la segunda mitad del partido. ¿Y qué ha sucedido en la primera mitad? Bueno, nos dice la palabra en Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4, que en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, y los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Los cristianos que habían vivido en Jerusalén hasta este momento posiblemente acaban de enfrentar su tribulación o su prueba más grande hasta el momento. Y eso fue que ellos habían sido objetos de una persecución violenta. Fueron obligados a abandonar sus vidas y escapar al exilio para salvar sus vidas. Y cualquiera pudiera decir que esto fue un golpe difícil.
Cuando te pones a ver la historia en el libro de los Hechos, te das cuenta de que las autoridades de Jerusalén comenzaron a perseguir al punto tal de que ellos estaban pasando sentencia de muerte a aquellos que profesaban ser cristianos. Y entonces la iglesia dice aquí que todos fueron desplazados, menos los apóstoles. Imagínense que en este día, por alguna razón, todos ustedes tengan que salir de Raleigh y no quede ningún miembro en nuestra iglesia. ¿Qué sería entonces el futuro de nuestra iglesia? Y peor aún, nosotros vemos de que por alguna razón los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que toda la iglesia fue dispersada por toda la región y ningún apóstol, ningún maestro, ningún anciano, por así decirlo, les acompañó. Ese es el golpe que había recibido la iglesia. Pero al final de cuentas, lo que Dios había utilizado para mal, lo que Satanás había utilizado para mal, Dios lo había utilizado para bendición. Porque mientras la iglesia se retiraba y estaba dispersa, nuestro texto nos dice que ellos estaban haciendo algo que era compartir el evangelio. Posiblemente uno dijera, bueno, pero lo natural es que si estás siendo perseguido, tú tienes que bajar el perfil, bajar la notariedad para que no seas perseguido, no causar estragos, a lo mejor buscar un nuevo empleo, no manejar por encima del nivel del límite del highway, tú sabes, para que la policía no te pare, buscar un restaurante hispano que venda empanadas y arepas y quedarte tranquilo. Eso hubiera sido lo lógico, pero no fue lo que hicieron los creyentes, no fue lo que hizo la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 4 de Hechos. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quieran que iban. Ciertamente hubo un impedimento. ¿Y cuál fue? Que ellos ya no podían seguir predicando la palabra en Jerusalén. Pero con ese impedimento, obstáculo, surgió una oportunidad. ¿Cuál era? Miran todas las ciudades ahora donde podemos predicar el evangelio. Mira todas las ciudades que Dios ha abierto. Y yo no puedo pensar y reflexionar sobre esto y evitar pensar que quizás Dios también ha preparado oportunidades en nuestra vida. Quizás Dios ha preparado oportunidades en tu vida para compartir el evangelio que tú todavía no los has visto como oportunidades. Quizás esas oportunidades vienen envueltas en un papel de regalo de las pruebas o dificultades. Quizás con tu condición de salud no te permite subir en un avión y participar en un viaje misionero como acabamos de presenciar. Pero quizás esa enfermedad te abre las puertas a ti para predicar el evangelio a un sinnúmero de doctores y enfermeras y pacientes que comparten contigo esa misma enfermedad. Ellos son tu campo misionero. O quizás tu horario de trabajo es muy demandante y no te permite venir a las actividades de la iglesia durante la semana y participar en todos los esfuerzos de evangelismo. Entiendo. Pero quizás el mejor servicio que tú puedas hacer por la iglesia y por nuestro Señor Jesucristo es testificar de Cristo en ese horario el cual tú tienes que estar con esos compañeros de trabajo en los cuales tienes que pasar todo el día. O quizás, al igual que algunos cristianos que vimos aquí, tú has sido dispersado y tú nunca planificaste que tu vida iba a terminar aquí en Raleigh, en Carolina del Norte. Quizás todavía el idioma es una barrera para ti y ha sido difícil de superar. Pero puedo decirte sin temor a equivocarme que yo sé que el Señor tiene preparado a alguien aquí en Raleigh-Durham que está esperando con ansias que alguien vaya y le comparte el mensaje de Cristo en su propio idioma y que se identifique con sus luchas. Si Dios te salvó para que anuncie las virtudes de Cristo, como nos enseña en Primera de Pedro, ninguna situación que Dios traiga a tu vida será un estorbo. Todo lo contrario, serán oportunidades para que tú cumplas ese llamado. Me encanta lo que dijo Spurgeon sobre este pasaje. Yo creo que resume este punto y dice lo siguiente: la malicia de Satanás se convirtió en instrumento de misericordia a Dios. Ahora, el poder de Dios no solo se manifiesta en las iglesias que ven oportunidades donde solo hay obstáculos o donde otros ven obstáculos, sino que también el poder de Dios se manifiesta en las iglesias que toman responsabilidad del evangelio y no lo delegan.
¿Y qué quiere decir con esto? De todas las iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento, ninguna iglesia de mayor importancia en todo el Nuevo Testamento que en la iglesia de Antioquía. Posiblemente se puede superar solamente la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Antioquía fue plantada en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. De hecho, Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio, solo seguida por Roma y Alejandría. Antioquía tenía una población estimada de 500,000 de personas. Y fue la iglesia de Antioquía que envió y comisionó a Pablo y Bernabé para que comiencen sus esfuerzos misioneros y que el evangelio se propague por toda Asia. Y el texto más adelante nos recuerda de que fue precisamente en Antioquía donde también se les llamó por primera vez a los discípulos de Cristo cristianos. La iglesia de Antioquía jugó un papel fundamental en la propagación del evangelio en todo el mundo conocido. Y sin embargo, fue una iglesia que fue plantada por un grupo de desconocidos. Fíjate cómo dice el versículo 20 que acabamos de leer. Y sin embargo había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablar también a los de habla griega, anunciándoles las nuevas acerca del Señor Jesús. ¿Quiénes eran estos? Algunas personas. Eso es todo lo que se nos dice. Estos eran los famosos plantadores de la iglesia más importante para los gentiles. No había ningún apóstol entre ellos, no había ninguno de los diáconos que fueron elegidos más adelante en Hechos. Posiblemente todos ellos eran apellidos González y Rodríguez porque eran los nombres más comunes que hay en Latinoamérica. Sin ofender a los González y Rodríguez, claro está, los amamos también. Pero eran un grupo de desconocidos. Y me encanta cómo lo dice William Barclay, en su comentario sobre el libro de los Hechos, dice lo siguiente. La iglesia acaba de dar el más trascendental de todos los pasos y ni siquiera sabemos los nombres de las personas que dieron este paso. Lo único que sabemos era que eran de Chipre y de Cirene y ellos pasarán a la historia como pioneros anónimos de Cristo. Cualquiera de ellos, de estos plantadores, si pudiéramos decirle así, muy bien pudo haber dicho cuando llegó a Antioquía y vio la necesidad del evangelio, muy bien pudo haber uno de ellos dicho, bueno, yo no soy ningún apóstol, yo no sé qué es lo que esperan de mí. A mí no fue que Jesús me dijo que vaya y que haga discípulos de todas las naciones, yo no estaba en ese grupo. O yo no puedo predicar como predica Pedro, yo no puedo hacer los prodigios y señales que Esteban hacía, y mucho menos si pudiera, no lo quiero hacer porque sabemos cómo terminó Esteban. Sin embargo, ellos entendieron que el ser cristiano era ser testigo de Cristo y que una no puede ir separada de la otra. Hechos capítulo 8, versículo 1 nos los recuerda cuando esas fueron las palabras que el Señor instruyó a los discípulos, pero consecuentemente instruyó a la iglesia cuando Él dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos no predicaron a Cristo, y esto es importante que sepamos, ellos no predicaron a Cristo porque tenían el don del evangelismo. Ellos predicaron a Cristo solamente porque tenían el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo moraba en ellos, y eso era suficiente. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros como iglesias? Como iglesia. Bueno, eso en español no es ninguna noticia de último minuto, que ya nosotros tenemos más de un mes que nos mudamos aquí en Blue Ridge y ha sido una gran bendición hasta el momento. Pero parte de la visión de nosotros mudarnos aquí fue de poder alcanzar a los hispanos, no solamente de la región de Raleigh y de Durham, pero más específicamente a los hispanos que nos rodean a nuestro alrededor. Pero hay un peligro con esto y es el siguiente. Es muy fácil para mí y para cualquiera de nosotros, es muy fácil recostarnos de nuestros asientos y esperar que otros asuman la responsabilidad de predicar a Cristo. Y es más fácil cuando los asientos son cómodos, como este.
Es muy fácil para cualquiera de nosotros sentarnos y decir, bueno, estoy esperando que los ancianos y que los líderes de nuestra iglesia preparen un programa y actividades evangelísticas para que yo pueda entonces apuntarme y salir y evangelizar. Es muy fácil poder decir y mirar a otros y decir, yo no tengo los talentos ni la habilidad que tiene esa persona de pararse enfrente. Yo no tengo el conocimiento, yo no tengo la preparación teológica para poder salir y predicar. Eso sería lo fácil. Pero querido hermano, te puedo contar un secreto. Y te lo voy a contar en secreto. No se lo diga más a nadie que no salga de este pequeño auditorio. A mí me aterra compartir el evangelio uno a uno. Y eso lo sabe mi esposa, lo saben personas que viven cerca de mí. Para mí es muy fácil pararme delante de ustedes y compartir el evangelio desde este púlpito que salir por esa puerta y compartir el evangelio con una mesera o con un chofer de Uber. Cuando JD estuvo aquí y nos contaba de cómo él predicó el evangelio y compartió el evangelio con todo el aeropuerto, por así decirlo, por lo menos así pasó. Yo estaba aterrado. Yo soy de la gente que llego al aeropuerto y lo primero que quiero hacer es ponerme el audífono y dormir, porque no quiero hablar con nadie. Y me aterra el poder salir, pero ¿sabes qué? Solo porque compartir el evangelio con toda criatura, con todo ser viviente, no sea una de mis fortalezas, no significa que yo no tengo esa responsabilidad. Porque aunque sea difícil para mí, no es imposible. Y el Señor ha puesto su Santo Espíritu en mí para capacitarme para hacer eso. Y si lo ha hecho conmigo, mi querido hermano, lo puede hacer contigo también. Y lo quiere hacer contigo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por ende, ser testigos no es negociable. Y si mora en ti, tampoco es negociable. El día que Dios haga un avivamiento entre los hispanos de RDU, el día que nosotros veamos, como leímos en Hechos, que grandes números de personas y grandes multitudes venían a los pies de Cristo, no será el día que Somos en Español tenga el mejor edificio o el mejor programa. Será el día que todos nosotros abracemos la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser testigos de Cristo Jesús. La iglesia de Antioquía se convirtió posiblemente en una de las iglesias más influyentes de toda la historia de la iglesia. ¿Y saben qué? Ni siquiera sabemos quiénes eran sus pastores. Nunca en el Nuevo Testamento se menciona quién eran los ancianos de esa iglesia, pero sí quién eran sus miembros. Porque el poder de Dios no se manifestaba en sus líderes, sino en sus miembros. En sus miembros. El día en que el reino de Dios venga sobre nuestra ciudad, será el día en que el evangelio se escuche con mucha más fuerza en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo. Se escuchen con mucho más fuerza en esos sitios que en las bocinas de este auditorio. Ese va a ser el día que el reino de Dios ha venido a nuestra ciudad. Ahora, en tercer lugar, el poder de Dios se manifiesta en las iglesias. No solamente que ven oportunidades, no solamente que asumen su responsabilidad de compartir el evangelio, pero en tercer lugar, en iglesias que cruzan barreras y no las hacen. Ahora, antes que se emocionen, no estoy hablando de cruzar fronteras, sino de cruzar barreras que separan personas, que nos pueden separar entre grupos. Quizás no aparece a simple vista, pero lo que Lucas está haciendo en estos versículos, si te das cuenta, es hacer un contraste entre dos grupos de cristianos, entre dos grupos de judíos que salieron de Jerusalén. En el versículo 10 nosotros vemos a estos judíos que salieron y que solo anunciaron el evangelio entre los judíos. Pero, esta palabrita en el versículo 20, pero, y algunas traducciones dice, sin embargo, ese contraste lo hace con los cristianos que en el versículo 20 salieron y compartieron el evangelio con los judíos, pero también con los de habla griega.
Hasta este momento el evangelio no había sido predicado en los gentiles. Conocemos acerca de Cornelio en Hechos capítulo 10, que el Espíritu Santo movió a Pedro para que vaya y predique el evangelio a un centurión romano. Pero posiblemente las noticias de que el evangelio había llegado a los gentiles por medio de Cornelio no habían llegado a la ciudad de Antioquía. Es muy posible que ellos ni se habían enterado. Pero estas pocas personas en este versículo, estas pocas personas fueron y compartieron el evangelio también con los griegos. ¿Saben qué? ¿Qué hubiera sido lo fácil para ellos? Lo fácil hubiera sido compartir el evangelio solamente con los judíos, como hicieron las otras personas. Al fin de cuentas, comparten la misma cultura, tienen el mismo trasfondo religioso y aparentemente ellos son más receptivos a la palabra de Dios. Pero estas personas en el versículo 20 que compartieron también con griegos, dice la palabra que fueron más allá de su comodidad, que fueron más allá de lo convencional y hablaron con gentiles. Y es a este grupo de personas que Lucas le dedica el versículo 21, que dice lo siguiente: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió en el Señor. El poder del Señor estaba con los cristianos del versículo 20, no con los del versículo 19. Ambos grupos anunciaron el evangelio, pero el poder de Dios estaba en aquellos que anunciaron también entre los griegos. Y nadie lo pudo haber dicho mejor que el príncipe de predicadores, Charles Spurgeon, cuando él dice lo siguiente sobre este pasaje, y cito: los gentiles, aunque por un tiempo fueron pasados por alto por los hermanos, resultaron ser los más prometedores de todas las clases. De los campos de los gentiles recogieron cosechas como nunca se recogieron en Judea. Y tú ni yo tampoco estamos exentos a dichas barreras. Nosotros tenemos barreras que nos rodean, como pueden ser la barrera del idioma, o barreras de clases sociales, o pueden ser barreras de prejuicio. Pero la pregunta que yo quiero sembrar en tu mente en esta mañana, en esta tarde y en tu corazón es: ¿qué pasaría si hoy decides cruzar esas barreras? ¿Qué pasaría si hoy decides cruzar y hablar con aquellas personas que por lo general y de manera natural no tuvieras una inclinación a hacerlo? Quizás alguna de esas personas, quizás algunos de ustedes tengan que cruzar la calle y compartir el evangelio con su vecino. O quizás algunos de ustedes tengan que cruzar la ciudad y alcanzar algunos vecindarios donde nadie quiere entrar. O posiblemente Dios te está llevando a mudarte a otro estado con el único propósito de apoyar la expansión del reino en ese estado, cueste lo que te cueste. Y yo quiero creer que el Espíritu Santo ya se está moviendo en algunos de ustedes, despertando un deseo de que posiblemente Dios te está llamando a ti a empacar tus maletas y cruzar fronteras internacionales y hacer discípulos entre las naciones. Sea cual sea la barrera que Dios te ha puesto delante de ti, no vas a experimentar la mano de Dios en tu vida hasta que no seas obediente y las cruces. Hasta que no pongas al lado tu preferencia y cruces esas barreras. Pero hay una aplicación en este pasaje que no puedo pasar por alto, porque es muy obvia. Dios nos ha puesto en una ciudad y el propósito de nosotros estar aquí es específicamente salvar a los hispanos, o no salvar, perdón, testificar de Cristo a los hispanos en la zona de Raleigh-Durham. Dios no nos ha puesto en esa ciudad para alcanzar solamente a los hispanos. Porque si hacemos esto y si nuestra misión es exclusivamente con los hispanos, entonces no somos en nada diferente a los cristianos que vemos en el versículo 19, que solo predicaron a los judíos. De hecho, el poder de Dios se manifiesta en las iglesias que cruzan las barreras para anunciar abiertamente el evangelio. Hay un misionero de antaño, su nombre es C.T. Studd. Él fue un inglés con una vida prometedora,
con una carrera en los deportes, con una herencia sustancial. O sea, él tenía todo lo que nosotros pudiéramos haber soñado. Sin embargo, él abandonó todo para ser misionero en la China y en la India y en la África posteriormente, donde murió. Y él dijo una frase que por siempre se ha quedado impregnada en mi memoria, es la siguiente. Él decía: algunos quieren vivir cerca del sonido de las campanas de la iglesia, pero yo quiero administrar un centro de rescate a una yarda del infierno. Algunos quieren quedarse cerca de las campanas de la iglesia, porque cerca de la campana de la iglesia está la comodidad, y cerca de la campana de la iglesia están las personas que se parecen a mí, que hablan mi idioma y con las cuales yo me relaciono. Pero yo quiero poner un centro de rescate en las puertas del infierno, donde los que entran por esa puerta, los que cruzan por ese centro, se pudiera decir que están a un paso de convertirse en demonios. No tenemos que irnos muy lejos, pues en nuestra iglesia tenemos familias que han sido enviadas. Familias que han cumplido este llamado y se han mudado y se han reubicado con el propósito de alcanzar no a hispanos exclusivamente, pero incluso a otros grupos étnicos, a otras culturas, a otras personas de otros trasfondos. Y la idea que quiero dejar dicha con esa, querida iglesia, es que Dios nos cuide a nosotros de convertirnos en una iglesia que disfrutamos el beneficio y los beneficios de aquellas personas que cruzaron las fronteras por nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a cruzar las fronteras por otros. Que Dios nos cuide de caer en ese error. Ahora, por último, y con esto quiero terminar, al final de cuentas, ¿de dónde viene el poder del cual tanto hemos hablado? Porque si vemos el versículo 11, 21, dice: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y cualquiera puede leer estos versículos y pensar, ¿tú sabes qué? ¿Por qué los cristianos de Antioquía? Porque los cristianos de Antioquía, aprovecharon las oportunidades de anunciar el evangelio, tomaron responsabilidad en su llamado de ser testigo y cruzaron barreras por la causa de Cristo. Porque ellos hicieron estas cosas, el poder de Dios estaba con ellos. En otras palabras, porque estos cristianos hicieron lo que hicieron, el poder de Dios vino sobre ellos. Pero eso no es lo que nos enseña el pasaje. La realidad es completamente contraria, porque estos cristianos hicieron lo que hicieron porque el poder de Dios ya estaba en ellos por medio del Espíritu Santo. Nuevamente, Hechos capítulo 1, versículo 8 que leímos nos enseña eso. Fíjate cómo dice: pues cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, fíjate el orden, número 1, recibirán poder, número 2, y serán mis testigos, número 3. Primero recibirán el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo recibirán el poder del Espíritu Santo, y con el poder del Espíritu Santo serán capaces y tendrán todo lo que necesitan para ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, por nuestras propias fuerzas, tú y yo no podemos ser testigos de Cristo. No podemos convencer a nadie de su pecado. No podemos vencer nuestros propios temores. No podemos ni siquiera motivarnos lo suficiente para salir de nuestra zona de comodidad. No podemos hacer eso por nuestra cuenta. Solamente el Espíritu Santo morando en nosotros nos capacita para ser testigos de Cristo Jesús. Y de la misma forma, no tenemos otro fin ni otro deseo que ver eso, que ver vidas transformadas. Pues como dice ahí, que los que escucharon el evangelio, dice, creyeron, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Y qué significa esto, que se convirtió al Señor? Nada más y nada menos que renunciaron a sus ídolos y adoraron al Dios verdadero, que proclamaron a Cristo Jesús como su Señor y como su amo, como su dueño.
Y querido amigo, amiga que nos visita, que estás aquí y que todo esto que has escuchado te puede sonar un poco extraño a ti, yo quiero decirte que no es el interés de nosotros que tú vengas porque queremos sacarte provecho. No es el interés de nosotros saber lo que tú puedes hacer por nosotros, pero es el interés de nosotros que tú sepas lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Que tú puedas saber y conocer la plenitud de vida que tú puedes tener en Cristo Jesús. Que tú puedas renunciar a tus ídolos, que tú puedas renunciar a tu vida pecaminosa y experimentar por primera vez en tu vida lo que es vivir plenamente y con propósito. Todos tus ídolos, tarde o temprano, te decepcionarán, pero Cristo nunca lo hará. Y Él lo ha probado en la cruz del Calvario y dejó la tumba vacía como evidencia para nosotros de que Él, número uno, puede perdonar tus pecados. Y número dos, puede darte la salvación y la vida eterna que tu alma necesita. Así que si tú estás aquí en esta tarde, yo te imploro, al igual que todos nosotros, no solamente que tú escuches el Espíritu Santo en ir y predicar el Evangelio a aquellas personas que te rodean y incluso a las que están lejos de ti, pero si tú no conoces el Evangelio, el Espíritu Santo también te está implorando en que hoy vengas. Porque no tienes que irte lejos para que te busquen. Dios te ha dado la oportunidad de encontrarlo hoy, aquí, en ese momento y en este lugar. Las iglesias donde el poder del Espíritu Santo mora son las iglesias que anuncian el Evangelio en todos sus contextos. Padre, gracias por tu palabra te damos en esta tarde. Padre, tú sabes, Señor, lo difícil que esto es para nosotros. Pero tenemos el mejor ejemplo, Señor, que eres tú, tu Hijo Jesús. Aquel Señor que abandonó el mismo cielo, Señor, para habitar entre nosotros. Que cruzó toda la frontera, Señor, para venir y rescatarnos. Y que nos ha dado, Señor, la misión de ir y hacer lo mismo. Padre, queremos pedirte en esta tarde que podamos ser una iglesia que aproveche, que sienta, Señor, el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque todos nosotros, Señor, somos testigos de Cristo en todos nuestros contextos. Porque todos de nosotros, Señor, todos nosotros testificamos de Cristo. Padre, quiero pedirte por aquellos que todavía no te conocen, que pueden estar con nosotros. Inquiétales, Señor, inquieta sus corazones. Ábrele, Señor, su entendimiento para que puedan ver que tú eres, Señor, la única razón de sus vidas. Y que hoy, en este día, Señor, se puedan regocijar con nosotros sabiendo que hoy fue el día de salvación en sus vidas. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.